Vamos a pedirle rápidamente ahora a Steffi Paslik que pase por favor a la mesa. Ella nos va a hablar sobre la transmisión del trauma transgeneracional. Steffi es doctora en psicología clínica de la UNAM, hizo un posgrado aquí en la APM sobre psicoterapia psicoanalítica de niños y adolescentes. Es fundadora y presidenta actual del Centro Mexicano para el Estudio del Trauma y la Violencia y del Centro de Investigación sobre los efectos médicos y psicológicos del trauma y la violencia. Tiene la palabra Steffi. Gracias, Juan. Antes que nada, quería yo agradecer a la doctora Lea Goldberg la amable invitación de estar en este foro. Y luego comentar que parte del prejuicio tiene que ver con que algunos gozaron de 45 minutos y algunos tenemos solamente media hora, así que Yo sí soy el día de 24 horas. Así que tenemos tiempo. Es que ¿ves? Los prejuicios. Y otra cosa interesante que quería yo comentar con ustedes y compartir era que con Juan, hace muchos años, en una relación más íntima de análisis, me decía: Steffi, tú nunca te sales del tema del Holocausto, siempre estás metida ahí. Y lo que quería yo compartir con ustedes es de que cuando ya entras a ese tema ya nunca puedes salir, y eso es en palabras de Primo Levi. Entonces mi trabajo va a versar sobre ese tema y sobre todo compartiendo con ustedes que muchos de mi familia son miembros de ese grupo que sobrevivieron, que tuvieron la oportunidad de contarle a sus hijos, y muchos también de mis amigos que están aquí, por cierto, sobrevivientes del Holocausto, que han escrito sus libros. Pues les agradezco mucho el estar aquí porque se hace muy interactivo. Una cosa más que quería yo comentar, que Juan ya no lo mencionó, es de que fui presidenta de una organización que se llama Yad Vashem, que es un museo en Israel, que es la autoridad mundial para el estudio del Holocausto, o sea, la autoridad sobre lo que son los sobrevivientes y los héroes del Holocausto. Aquí está también su presidenta, que nos honra con su presencia, entonces pues será un poco interactivo la presentación. Dicho esto, el tema que nos aboca hoy es la transmisión del trauma generacional. Y como Paul Celan diría, es la generación que carga con la cicatriz, mas no con la herida, quien sostiene en su memoria el recuerdo, mas no la experiencia directa. Es la generación que se exige la obligación autoimpuesta de esta herencia, describir la vivencia de sus padres, darle significado e incluir esta en la historia. Tengo una cita del doctor Bruno Bettelheim, que dice, y que se adapta mucho a este tema, que es: jamás se podrá encontrar la paz aquello de lo que no se puede hablar. Las heridas y cicatrices perduran de generación en generación. Siempre me he preguntado si algún día se terminará de hablar del tema del Holocausto. ¿Por qué reincidimos escribir, investigar, hablar, producir películas, libros, artículos y presentarnos en coloquios como el de hoy, que versa sobre el tema del prejuicio, basándonos sobre un evento que pasó hace más de 65 años? Esto nos remite a varias reflexiones y intentaré centrarme en especial al tema del Holocausto o Shoah por varias razones. Uno, por ser la mayor catástrofe social e histórica ocurrida, a la que se puede servir para entender otras terribles consecuencias de las guerras y a otras poblaciones. Dos, porque la Shoah plantea múltiples líneas de investigación y abordajes de un suceso que no tiene parangón y que influyó y afectó lo que hoy día se sabe sobre la conducta humana en situaciones de estrés extremo, terror, trauma y crisis. La superación de haber vivido estos eventos está relacionado con la resiliencia, la supervivencia y cómo esto se transmite a la siguiente generación. Se sabe que muchas investigaciones y rigurosos protocolos científicos sobre los efectos del trauma
salieron en los años posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial, primordialmente por sobrevivientes del Holocausto y sus descendientes, acuñando el término desorden de estrés postraumático. Este término aparece por primera vez en el DSM-3 revisado, y hoy en día varios, yo me siento privilegiada porque estamos tratando de validar el término la transmisión generacional del trauma y resiliencia en el DSM-4, el que está por salir. Aquí en este grupo comparto con Yael Danieli, con el doctor Joseph Albeck, con Freddie Fried, con Harold Kotler. Todos ellos son miembros de la Asociación Internacional sobre el Estudio del Trauma. Tengo aquí varias reflexiones, que incluso las quería compartir con ustedes, que es: ¿qué huella deja el Holocausto nazi en todo aquel que sobrevive y en las futuras generaciones, víctimas y perpetradores? ¿Qué aprendizaje de este evento hay en otras poblaciones, las cuales han sufrido violación en sus derechos humanos, tal como víctimas de tortura, abuso sexual, secuestro, racismo, trata, porque hoy en día trata de blancas o de personas más bien, violencia, desaparición política y otros que acaba de mencionar, por ejemplo, el doctor Guillermo Figueroa, que acaba de salir, pero se me hizo muy interesante sus aportaciones. Otra pregunta es si se pueden universalizar las lecciones del Holocausto. ¿Cómo expone el Holocausto las dificultades adaptativas a las que se enfrentan los sobrevivientes y sus descendientes? O sea, no transmitir resentimiento, el tema del perdón, el tema de los padres, de no haber hablado. ¿Cómo se define la percepción de ser o sobreviviente o ser víctima? O sea, realmente hay esas dos posturas. ¿Cómo se transmite la experiencia del trauma de los sobrevivientes a una segunda generación y las que siguen? Aquí puedo mencionar también las generaciones exiliadas, las generaciones del exilio español, por ejemplo. ¿Cómo transmiten esas experiencias de una generación a otra? ¿Cómo elaboran o subliman los descendientes de los perpetradores? Sí, aquí se mencionaba, y hay bastantes hijos de perpetradores, el pasado verdugo de sus padres. En fin, estas son reflexiones que quizás se abordarán en el trabajo. El tema del trauma transgeneracional y la transmisión de la victimización ha sido explorada principalmente por terapeutas sobrevivientes del Holocausto, por ejemplo, como Judith Kestenberg y Mauricio Kijak, que trazaron un programa completo de la compleja y altamente conflictiva relación que existe entre los padres sobrevivientes y en sus hijos. En todos los casos, la abrumadora amenaza de genocidio proyecta su sombra sobre dicha relación, a raíz de la cual criar a los hijos y salvarlos al mismo tiempo del exterminio se confunde. Las propias experiencias de esos padres allá y entonces, durante los años de persecución, transforman a la regresión normal que estos hacen junto a sus hijos durante la crianza, en una regresión a la época del Holocausto, creando muchas veces a padres depresivos que transmiten a sus hijos esas depresiones, o esas culpas, etcétera, ¿no? O esa vergüenza, hay otro término. Aquí hay varias citas que hago de varios trabajos que se hicieron desde el 78, por ejemplo, que se intitulan El impacto del holocausto nazi en los hijos de los sobrevivientes, que aparece por primera vez en el American Journal of Psychotherapy. En 1998, Dan Baron establece un modelo de intervención que es una dinámica vivencial con hijos de víctimas del Holocausto que confrontan a hijos de perpetradores nazis, y esto ocurre en el Kibbutz Malea Hamishá, a donde habíamos estado en varias otras ocasiones. El psiquiatra Joseph Albeck, que es amigo también personal, es filmado como niño sobreviviente en un documental hecho por la BBC de Londres que se intitula Los hijos del Tercer Reich. Y por cierto, esta película, si alguien la quiere, la tenemos como para compartirla, para hacer quizás un coloquio que verse sobre el perdón. En esta película también hay confrontaciones con hijos importantes de perpetradores y hijos de sobrevivientes.